El tejado estaba a 8 pisos por encima de la calle. Riley Bennett estaba parada en el borde, con las manos atadas tras la espalda, mirando hacia abajo, al concreto que la mataría en el momento en que lo golpeara. El jefe del cártel, un hombre que se hacía llamar el Fantasma, presionó el cañón de su pistola contra la base de su cráneo. Ustedes, los espías estadounidenses, creen que son muy inteligentes, que entran en nuestros edificios y roban nuestros archivos, pero ahora aprenden lo que les sucede a los espías que son atrapados. Riley no respondió. Ella estaba calculando. 8 pisos, aproximadamente 80 pies. La velocidad terminal para un cuerpo humano que cae desde esa altura sería de aproximadamente 50 millas por hora en el momento del impacto. Inservible en circunstancias normales. Pero Riley Bennett no estaba operando en circunstancias normales. Ella era una SEAL de la Marina y los SEAL estaban entrenados para situaciones que matarían a cualquier otra persona. Algunas últimas palabras. Riley sonrió. Sí, deberías haber revisado mis antecedentes con más cuidado. ¿Qué es eso? Se lanzó hacia atrás, usando el peso de su cuerpo y su impulso para estrellarse contra el fantasma. Él tropezó. El arma se disparó y la bala se estrelló inofensivamente en el cielo nocturno. Y Riley siguió moviéndose. Corrió hacia el borde del tejado, no alejándose de él, sino hacia él. Ella está saltando. ¡Detenedla! El fantasma gritó, pero Riley ya estaba en el aire, lanzándose desde el edificio de 8 pisos con las manos aún atadas a la espalda, cayendo hacia la calle que la mataría si golpeaba mal. Los agentes del cártel corrieron hacia el borde, observando en estado de shock cómo la mujer estadounidense se desplomaba en la oscuridad. Esperaban ver su cuerpo tendido en el pavimento. Lo que vieron en cambio se convertiría en leyenda. 80 pies. Riley tenía quizás 2 segundos y medio antes del impacto. La mayoría de las personas entrarían en pánico, se agitarían, gritarían, caerían al suelo en cualquier posición en la que estuvieran y morirían instantáneamente. Riley Bennett no era como la mayoría de la gente. Había pasado 6 meses de su vida en el entrenamiento básico de demolición submarina / focas de BUD, aprendiendo a funcionar en situaciones que mataban a personal no entrenado. La habían ahogado, congelado, privado de sueño y empujado más allá de todos los límites físicos y mentales. Había aprendido que el cuerpo humano podía sobrevivir a traumas increíbles si comprendía la física y controlaba su respuesta. Caer desde 8 pisos fue simplemente cuestión de física. Y la física podría ser gestionada. Ella giró su cuerpo en el aire, usando la fuerza central y el impulso para controlar su orientación. Pies abajo, siempre pies abajo. Los huesos de la pierna humana podrían absorber un impacto tremendo si se alinearan correctamente con el vector de fuerza. Pero 80 pies era una altura demasiado alta para un aterrizaje de pie sobre concreto. Incluso con una técnica perfecta, sus piernas se romperían, su columna se comprimiría y sus órganos internos se romperían por el trauma de la desaceleración. Necesitaba amortiguar la caída. El edificio desde el que saltó era parte de un complejo comercial en Medellín, Colombia. 5 segundos de reconocimiento previo a la misión le habían mostrado lo que había a su alrededor. Toldos, escaleras de incendio, líneas eléctricas, estructuras adyacentes. Ella siguió la trayectoria de su caída. Allí, a 12 pies a su izquierda, un toldo de lona cubría la entrada a un restaurante en la planta baja. No la detendría por completo, pero ralentizaría su descenso lo suficiente para que pudiera sobrevivir al impacto final. Ella giró en el aire, usando sus brazos atados y la posición de su cuerpo para dirigirse hacia el toldo. Fue como hacer paracaidismo sin paracaídas. Movimientos corporales sutiles que modificaban la resistencia del aire y modificaban la trayectoria. Ella chocó contra el toldo a 40 millas por hora. La lona se rasgó pero no cedió por completo. El marco de metal se dobló pero resistió. Se estrelló contra el toldo actuando como un airbag gigante que absorbió quizás el 60% de su impulso. Entonces ella golpeó el suelo.
Una caída rodante absorbió el impacto restante en su hombro, espalda y caderas. El dolor explotó a través de su cuerpo. Algo se quebró. Tal vez las costillas o la clavícula. Pero ella estaba consciente, moviéndose, viva. Los agentes del cártel en la azotea miraban con incredulidad. La mujer que habían arrojado desde un edificio de 8 pisos recién se había puesto de pie y estaba corriendo. ¡Agárrala! El elfo fantasma rugió. Ella todavía está viva. ¡Agarradla! Riley corrió por la calle Medellín, con las manos todavía atadas y el cuerpo gritando de dolor, pero funcional. Necesitaba tomar distancia, romper las ataduras y llegar al punto de extracción a 3 cuadras de distancia, donde su equipo la estaba esperando. Detrás de ella, escuchó el chirrido de los neumáticos. El cártel se estaba movilizando. Tenían vehículos, armas, números. Tenía costillas rotas, las manos atadas y una ventaja de 2 bloques. La mayoría de la gente consideraría que esta es una situación imposible. Riley lo consideró un desafío táctico. Las calles de Medellín a medianoche eran un laberinto de callejones estrechos, colinas empinadas y edificios abarrotados. Riley lo utilizó todo. Ella atravesó un mercado al aire libre, dispersando a vendedores y compradores, saltó sobre una motocicleta estacionada en la acera y se deslizó bajo una puerta de seguridad que se estaba cerrando justo antes de que se cerrara. Detrás de ella, un todoterreno negro pasó chirriando por la esquina. Los miembros del cártel se asomaron por las ventanas con rifles de asalto. Ahí, mátala. Se produjeron disparos. La bala rebotó en el pavimento. Riley se lanzó detrás de un coche aparcado justo cuando el parabrisas explotó por el fuego de armas automáticas. Necesitaba romper las ataduras con las manos atadas. Ella no podía pelear, no podía usar armas, ni siquiera podía mantener el equilibrio adecuadamente mientras corría. Encontró lo que necesitaba: una valla de alambre con un borde afilado donde el metal había sido cortado y dejado irregular. Apoyó la espalda contra ella, encontró la brida con los dedos y comenzó a cortar el plástico que la retenía contra el borde afilado de metal. El todoterreno se acercó rugiendo. Tenía quizás 20 segundos, 15 segundos. El plástico se estaba debilitando pero no rompiendo. 10 segundos. Podía oír a los hombres gritando, coordinando su enfoque. 5 segundos. La brida se rompió. Sus manos estaban libres. Riley agarró un ladrillo suelto de una pila de escombros de construcción y esperó. Cuando el primer matón del cártel apareció a la vuelta de la esquina, lanzó el ladrillo con la precisión que le dieron miles de horas de entrenamiento. Le dio en la cara. Cayó y su rifle cayó al suelo. Riley lo agarró, un arma familiar K-47 completamente cargada. Ahora la situación táctica había cambiado. 3 agentes más aparecieron a la vuelta de la esquina. Riley ya estaba en movimiento, usando los autos estacionados como cobertura y disparando ráfagas cortas y controladas. 2 cayeron. El tercero se puso a cubierto. Venían más vehículos. Ella podía oír las sirenas. Policía colombiana responde a informes de disparos. Necesitaba salir antes de que esto se convirtiera en un tiroteo a 3 bandas entre el cártel, la policía y un SEAL estadounidense extremadamente enojado. Corrió 2 cuadras hasta el punto de extracción. Sus costillas gritaban con cada respiración. Definitivamente algo estaba roto, pero las focas entrenaban con huesos rotos. El dolor era solo información. Podría gestionarse. Llegó a la plaza donde se suponía que su equipo la estaría esperando. Vacío. Sin vehículo, no hay respaldo. Su radio crepitó. Había perdido sus comunicaciones principales durante la caída, pero la unidad de respaldo en su bolsillo había sobrevivido. Fantasma 1, este es Fantasma 2. ¿Dónde estás? Punto de extracción Alfa. ¿Dónde diablos estás? Fuimos rechazados por el cartel QRF. Contacto pesado. No puedo alcanzar tu posición, necesitas llegar al punto de extracción Bravo. 3 cuadras al norte,
3 cuadras a través del territorio del cártel con hostiles persiguiéndola activamente mientras está herida. Entendido. Mudanza a Bravo. Fantasma 1. Ten cuidado. Los cárteles hicieron correr la voz. Cada sicario de la ciudad te está buscando. Tienes una recompensa por tu cabeza. Te llaman la sombra americana. ¿Cuánto cuesta? $500,000. Riley casi se rió. Debería haber pedido más. Valgo al menos 1 millón. Esto es serio. Están inundando la zona con tiradores. Tienes que hacerte pasar por fantasma. Desaparecer. Utilice la formación. Copia eso. Oscurecerse. Apagó su radio para evitar seguimiento y evaluó su situación. Decenas de hostiles armados entre ella y el punto de extracción. La policía colombiana estaba invadiendo el área. Tenía costillas rotas que limitaban su movilidad y ella acababa de sobrevivir a una caída de 8 pisos y de haber robado un rifle del cartel después de ser arrojada de un edificio con las manos atadas. La mayoría de la gente consideraría esto imposible. Riley lo consideró el martes. Lo bueno del entrenamiento SEAL, especialmente las partes que nunca aparecieron en los vídeos de reclutamiento o en las películas de Hollywood, era que te enseñaban a ser invisible. No literalmente invisible, pero sí funcionalmente invisible. Cómo moverse por territorio hostil sin ser detectado. Cómo integrarse en entornos en los que no perteneces. Cómo convertirse en un fantasma. Riley se movió a través de Medellín como humo. Dejó el AK-47, demasiado llamativo, y cogió una chaqueta de un tendedero. Cambió su apariencia, adoptó un modo de andar diferente, una postura diferente, una energía diferente. Se convirtió en una persona más en la calle, en lugar de un objetivo que huye. Cartel Sicarios pasó a 5 pies de ella, escaneando a la multitud en busca de la mujer estadounidense. Buscaban a alguien corriendo, a alguien asustado, a alguien claramente fuera de lugar. Riley caminaba tranquilamente, con el teléfono en la oreja, como si estuviera teniendo una conversación, mirando los escaparates de las tiendas como un local que sale a dar un paseo nocturno. Ella estaba escondida a plena vista. 2 bloques, un bloque. El punto de extracción era un estacionamiento donde su equipo había posicionado un vehículo de respaldo. Solo necesitaba llegar sin ser descubierta por el ejército de matones del cártel que inundaba la zona. Allí alguien gritó. La sombra americana. Un sicario la había reconocido. Quizás el camino estuvo mal. Quizás el disfraz no era perfecto. Quizás simplemente tuvo suerte. Riley corrió. Saltó sobre un puesto de mercado, se estrelló contra la zona de asientos al aire libre de un restaurante y se abrió paso a empujones entre una multitud de peatones nocturnos. Detrás de ella, se escucharon disparos cuando el matón del cártel abrió fuego sin importarle las bajas civiles. El aparcamiento estaba 50 metros más adelante. Ella casi podía verlo allí. Un todoterreno negro le cortó el paso, bloqueando la entrada. De él saltaron 3 hombres con fusiles. Riley cambió de dirección y corrió hacia la escalera que conducía a los niveles superiores del garaje. Los sicarios lo siguieron, con sus botas golpeando el hormigón. Ella alcanzó el 3er nivel. El vehículo de respaldo debía estar en el 4.º nivel, pero la perseguían demasiado de cerca. Necesitaba romper el contacto, perder a los perseguidores y luego alcanzar el vehículo. Ella encontró lo que necesitaba. El borde del estacionamiento con vista a la calle de abajo, 3 pisos más abajo, a unos 30 pies. Los sicarios irrumpieron en el nivel del estacionamiento, con las armas en alto. No hay donde correr. Riley miró el borde, miró a los perseguidores, miró la calle de abajo donde estaba estacionado un camión de reparto. Ya sabes, dijo ella. La gente sigue subestimando lo que puedo sobrevivir. Corrió hacia el borde y saltó 30 pies. No tan alto como el tejado, pero aún lo suficiente como para romperse huesos si aterrizaba mal. Riley no aterrizó mal. Su objetivo era la lona que cubría el camión de reparto. Principio similar al del toldo que la había salvado de la caída de 8 pisos.
Golpeó la lona a 30 millas por hora, se estrelló contra la caja del camión que parecía estar llena de bolsas de grano o harina, rodó para absorber el impacto y salió en movimiento. El conductor del camión la miró en estado de shock. Lo siento por tu camión. Riley saltó y corrió antes de que los sicarios en el nivel del estacionamiento pudieran procesar lo que acababan de ver. Llegó a la rampa para vehículos del garaje, corrió hasta el cuarto nivel y encontró el vehículo de repuesto, un sedán anodino con matrícula diplomática. Su equipo estaba esperando. El teniente Marcus Webb, su compañero de natación de BUD/S y actual líder del equipo, estaba detrás del volante. La suboficial jefa Sarah Kim estaba en el asiento del pasajero con un rifle. Otros 2 operadores estaban en la parte trasera proporcionando seguridad. «Entra», gritó Webb. Riley se zambulló en el asiento trasero. El sedán ya estaba en movimiento antes incluso de que la puerta se cerrara. «¿Saltaste de un estacionamiento?», Kim preguntó. «Es la tercera vez esta noche que me caigo de algo alto. Cada vez lo hago mejor». «Estás loco. Soy una foca. Hay una diferencia». Riley hizo una mueca cuando la adrenalina comenzó a disminuir y el dolor de sus heridas se hizo más prominente. «Además, creo que me rompí algunas costillas». «¿Crees?». Webb aceleró con fuerza, tomando las curvas a velocidades que hicieron gritar los neumáticos del sedán. «Riley, saltaste de un edificio de 8 pisos. Por supuesto, te rompiste las costillas. Probablemente te fracturaste la mitad del esqueleto. Costillas seguro. Quizás la clavícula. Definitivamente hay algún daño en los tejidos blandos, pero todo sigue funcionando». Ella revisó el rifle que Kim le entregó. HK-416, cargado y listo. ¿Cuál es nuestra ruta para llegar al aeródromo? Cárteles bloqueando las carreteras principales. Tomaremos calles laterales y esperaremos poder abrirnos paso antes de que cierren la red. Pusieron una recompensa por mí. $500,000. Escuchamos que todos los Sacario y Medilene te están buscando. Eres la persona más buscada en Colombia en este momento. Debería haber pedido $1 millón. Kim se rió a pesar de la tensión. Solo tú negociarías tu propia recompensa mientras corres por tu vida. El sedán chocó contra un puesto de control. El cártel Cacarios había bloqueado la calle con vehículos. Esperar. Webb pisó el acelerador y atravesó la barrera improvisada. Detrás de ellos se oyeron disparos. Riley se asomó por la ventana y devolvió el fuego. 3 ráfagas precisas de disparos que obligaron a los perseguidores a ponerse a cubierto. ¿A qué distancia está el aeródromo? 3 kilómetros. Pero están poniendo más puestos de control. Quizás tengamos que luchar para abrirnos paso. Entonces peleamos. Riley recargó. No sobreviví a 2 caídas desde lugares altos solo para recibir un disparo en una persecución automovilística. El camino hacia el aeródromo se convirtió en un tiroteo continuo. El cártel había movilizado todo. Decenas de vehículos, cientos de agentes armados y controles en todas las calles principales. Webb conducía como si estuviera jugando un videojuego violento, aprovechando al máximo el rendimiento del sedán para evadir, embestir y superar en maniobras a los vehículos que lo perseguían. Kim se coordinó con el apoyo aéreo y solicitó el avión de extracción. Riley y los otros 2 operadores proporcionaron fuego de supresión, manteniendo a raya a los perseguidores. «Punto de control más adelante», advirtió Webb. «A por ello», dijo Riley. «Está reforzado». RAT Webb pisó el acelerador. El sedán impactó el puesto de control a 112 km por hora, destrozando la barrera y provocando una explosión de metal y vidrios rotos. El parabrisas se formó como una telaraña, pero resistió. Habían terminado. «El aeropuerto está a 1 kilómetro», informó Kim. Detrás de ellos, al menos 5 vehículos del cártel los perseguían. Los disparos de armas automáticas alcanzaron su sedán. Las balas atravesaron el tronco. La ventana trasera explotó. El asiento trasero se convirtió en una trampa mortal de vidrios y metales volando.
Riley siguió disparando. Su HK-416 se quedó sin combustible. Ella agarró el arma de respaldo de Kim y continuó atacando. El cártel no les iba a permitir llegar a ese avión. No sin lucha, el aeródromo apareció frente a nosotros. Una pequeña franja utilizada para vuelos charter, que ahora sirve como punto de extracción de los mismos. Un transporte C-130 estaba en la pista, con los motores en marcha y la rampa trasera bajada. Aquí está nuestro viaje. Webb apuntó el destartalado sedán directamente hacia la pista. Los vehículos del cártel lo siguieron. Esta era su última oportunidad de detener a los estadounidenses. Se abrieron con todo lo que tenían. Rifles, ametralladoras e incluso un RPG que se estrelló contra una percha. El sedán entró en la pista a 60 km/h. Webb se dirigió directamente a la rampa abierta del C-130. «Esto es una locura», gritó uno de los operadores. «Es martes», respondió Riley, mientras seguía enfrentándose a sus perseguidores. Webb frenó en el último momento posible. El sedán se deslizó por la rampa del C-130, echando humo y chispas, hasta detenerse dentro del compartimento de carga. «Ve, ve, ve». Riley le gritó al capataz. La rampa comenzó a cerrarse. Los motores del C-130 rugieron. El avión inició su carrera de despegue mientras la rampa aún estaba subiendo. Los vehículos del cártel invadieron la pista, disparando desesperadamente contra el avión que aceleraba. Las balas rebotaron en el casco blindado. El C-130 despegó, ascendiendo con fuerza y alejándose del aeródromo. Riley se desplomó contra la red de carga, permitiéndose finalmente sentir el dolor de sus heridas. Costillas rotas, posible fractura de clavícula, docenas de cortes y moretones, traumatismo extremo en tejidos blandos por 2 caídas separadas. Pero vivo. Misión cumplida. Información de inteligencia recopilada. 0 bajas amistosas. Webb se sentó a su lado, igualmente exhausto. Saltaste de un edificio de 8 pisos. Me tiraron. Hay una diferencia. Y sobreviviste. Las focas no necesitan paracaídas. Solo necesitamos la física en la voluntad para controlarla. Eso no está en el manual de entrenamiento. Debería ser. Escribiré una recomendación cuando regresemos. Riley hizo una mueca cuando el C-130 pasó por una turbulencia y sus costillas protestaron. ¿Hasta cuándo estaremos fuera del espacio aéreo colombiano? 20 minutos. Entonces lo tenemos claro. Bien. Necesito atención médica y posiblemente un nuevo esqueleto. Este está un poco golpeado. Kim regresó de la cabina. El comando quiere un informe de situación. ¿Qué les digo? Riley sonrió a pesar del dolor. Diles que la misión fue un éxito. Inteligencia recuperada. Instalación enemiga infiltrada. Y cuando el cártel intentó matarme tirándome de un edificio, sobreviví. Les robaron el arma. Luchó a través de la mitad de Metalene y realizó la extracción a tiempo. Martes estándar para una foca. Querrán detalles sobre la caída de 8 pisos. Dígales que controlé mi descenso, usé un toldo para romper el impulso, ejecuté una caída rodante para distribuir la fuerza del impacto y me mantuve operativo a pesar de las lesiones. Aplicación del libro de texto de entrenamiento BUD/S. Te das cuenta de que acabas de convertirte en una leyenda, ¿verdad? Webb dijo, la foca que sobrevivió al ser arrojada desde un edificio de 8 pisos. El cártel te llama la sombra americana. Eso se va a quedar grabado. No hice nada especial. Simplemente apliqué mi entrenamiento a una situación inusual. Riley, la mayoría de las personas habrían muerto en el momento en que tocaron el suelo. Sobreviviste a 2 caídas diferentes, te abriste paso a través de territorio hostil y lograste la extracción mientras te perseguían docenas de hostiles armados. Esto no es solo entrenamiento. Esto es excepcional. Riley miró por la ventana del C-130 el paisaje colombiano que se extendía ante sus ojos. En algún lugar allá abajo,
Los agentes del cártel intentaban explicarle a su jefe cómo la mujer estadounidense sobrevivió a una caída de 8 pisos y escapó a través de la ciudad a pesar de sus mejores esfuerzos por detenerla. Ella esperaba que estuvieran teniendo esa conversación con mucho cuidado porque la siguiente foca que pasara por Medilene se beneficiaría de la reputación que acababa de construir. La reputación de alguien que no podría morir por algo tan simple como ser arrojado desde un edificio. Las focas no necesitaban paracaídas para sobrevivir a las caídas. Solo necesitaban entrenamiento, física y la negativa absoluta a morir fácilmente. Comando de Guerra Especial Naval de San Diego. Riley estaba sentada en la sala de informes con el brazo izquierdo en cabestrillo, el torso envuelto en vendajes de compresión sobre 3 costillas rotas y suficientes analgésicos en su sistema como para que mantenerse erguido fuera un desafío. La comandante Patricia Reeves revisó el informe posterior a la acción con una expresión que oscilaba entre impresionada y horrorizada. Suboficial Bennett, usted saltó desde un edificio de 8 pisos. Me quedé desconcertada, señora. Hay una distinción. Con las manos atadas con bridas tras la espalda. Sí, señora. Cayó desde un toldo oculto de 80 pies de altura, aterrizó sobre concreto y no solo sobrevivió, sino que se mantuvo lo suficientemente efectivo en el combate como para luchar en territorio hostil mientras era perseguido por docenas de matones armados del cártel. El toldo amortiguó significativamente mi caída, señora. Solo toqué el suelo a unas 15 o 20 millas por hora. Sobrevivible con la técnica adecuada. Técnica adecuada. Reeves dejó el informe. Bennett. Caer desde 8 pisos no es una técnica contemplada en ningún entrenamiento SEAL que yo conozca. BUDS nos enseña a funcionar en situaciones que matarían a personal no capacitado. Señora, apliqué esos principios a una circunstancia inusual. Luego saltaste desde un estacionamiento. 3 historias, señora. Significativamente menos distancia, y apunté a una caja de camioneta que brindara amortiguación. Saltaste desde un estacionamiento, repitió Reeves, porque era la opción tácticamente más sensata en ese momento. Sí, señora. La alternativa era ser capturado o asesinado por los matones del cártel. Saltar fue la mejor opción. Reeves estudió a Riley durante un largo momento. El cártel puso una recompensa de $500,000 por ti. Estaba pensando en negociar por más, señora, pero las circunstancias no lo permitieron. A pesar de sí misma, Reeves sonrió. La información que recuperaste fue excelente. Las redes financieras del cártel, sus rutas de tráfico, sus conexiones políticas, todo ello es información procesable que ya se está utilizando para desmantelar sus operaciones. Me alegro de que la misión haya tenido éxito, señora. Tuviste éxito porque completaste el objetivo principal incluso después de ser capturado, arrojado desde un edificio y perseguido a través de territorio hostil. Reeves sacó otro archivo. Se le está recomendando para la Cruz de la Marina. Los ojos de Riley se abrieron. Señora, no creo que la Cruz de la Marina se otorgue por heroísmo extraordinario en combate. Te infiltraste en una instalación hostil, recuperaste información crucial, sobreviviste a una ejecución al ser arrojado desde un edificio de 8 pisos, te abriste paso a través de territorio enemigo mientras estabas herido y lograste ser rescatado bajo fuego. Si eso no se califica como heroísmo extraordinario, entonces no sé qué lo será. Señora, solo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye sobrevivir a caídas de 80 pies. Esto es algo extra. Reeves cerró el expediente. El cártel piensa que eres una especie de fantasma. La sombra americana. Están contando historias sobre el agente estadounidense que no puede ser asesinado. Eso es valioso. Esa reputación hace que nuestras próximas operaciones sean más fáciles porque el enemigo ya tiene miedo. Feliz de contribuir a las operaciones psicológicas. Señora, ¿cómo están sus heridas? 3 costillas rotas, clavícula fracturada y daño extenso en tejidos blandos. Los médicos dicen que estaré completamente recuperado en 6 a 8 semanas. ¿Y volverás al campo? Sí, señora.
Eso es lo que hago. Esto es lo que hacen las focas. Reeves se puso de pie y extendió la mano. Excelente trabajo, Bennett. Demuestras algo que no creo que nadie haya demostrado antes. Que las focas realmente no necesitan paracaídas para sobrevivir. Solo necesitamos la física y la voluntad de controlarla. Riley le estrechó la mano con cuidado, consciente de sus heridas. Debería escribir esto como una recomendación de entrenamiento. ¿Señora? Dios, no. No quiero que todas las focas salten de los edificios pensando que sobrevivirán porque tú lo hiciste. Tuviste suerte. Me entrenaron, señora. Y apliqué ese entrenamiento a una situación inusual. ¿Afortunado? Reeves repitió con firmeza. Excepcionalmente hábil y bien entrenado, pero también afortunado. No dejes que se te suba a la cabeza. Sí, señora. 6 semanas después, en el Centro de Guerra Especial Naval de Coronado se forjaron los sellos. Riley se paró frente a un salón de clases lleno de candidatos BUD/S, hombres y mujeres jóvenes en la semana 14 del entrenamiento militar más brutal del mundo. Le habían pedido que diera una conferencia sobre adaptabilidad y supervivencia en circunstancias inesperadas. La Cruz de la Marina en su uniforme de gala era nueva, otorgada apenas unos días antes. Por la mañana, empezó. Soy el suboficial de primera clase Riley Bennett. Estoy aquí para hablar sobre lo que sucede cuando las operaciones no salen según lo planeado. El candidato la miró con esa mirada agotada de quien no ha dormido bien en meses. Hace 3 meses estuve en una operación en Colombia. Se supone que la recopilación de inteligencia es una infiltración de bajo riesgo, copia de archivos, exfiltración, cosas estándar. Ella hizo una pausa. Salió mal. Me atraparon. Los agentes del cártel me ataron las manos, me arrastraron hasta una azotea y me arrojaron desde un edificio de 8 pisos. Eso les llamó la atención. Los ojos se abrieron y el cansancio se olvidó por un momento. Caída de 80 pies, con las manos atadas, sin paracaídas, sin equipo de seguridad, solo yo, la gravedad y 2 segundos y medio antes de tocar el suelo. Ella dejó que eso penetrara. ¿Alguien aquí piensa que se puede sobrevivir a eso? Silencio. Estoy aquí, así que obviamente lo es. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo? Hizo clic en la primera diapositiva. Cálculos físicos de velocidad terminal y fuerza de impacto. Sobrevives entendiendo que todo es física. La caída es simplemente un descenso controlado si te acercas a ella correctamente. Ella les explicó el proceso. Posicionamiento corporal, control del impulso, uso de características ambientales, el toldo para amortiguar la caída, distribución del impacto rodante, manejo del dolor, mantenerse operativo a pesar de las lesiones. La cuestión no es que debas saltar de los edificios, dijo. El punto es que Bats te entrena para funcionar en situaciones que matan a personas no entrenadas. Aprendes a mantener la calma bajo presión, a analizar los problemas sistemáticamente, a utilizar la física y la técnica en lugar de entrar en pánico. Un candidato levantó la mano. Suboficial, ¿sabía usted que sobreviviría cuando saltó? Sabía que tenía más posibilidades de sobrevivir a la caída que a la bala que estaban a punto de meterme en la cabeza. Entonces, controlé lo que pude controlar. Mi posición corporal, mi trayectoria, mi técnica de impacto. Todo lo demás era solo física. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera habido toldo? Entonces habría buscado otra cosa. Cables eléctricos, escalera de incendios, edificio adyacente, algo para amortiguar la caída o cambiar mi trayectoria. Las focas se adaptan. No aceptamos que las situaciones sean imposibles. Encontramos soluciones. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Una foto del tejado de metaleno. El cártel aprendió algo ese día. Aprendieron que arrojar una foca desde un edificio no resuelve su problema. Simplemente crea un sello con un resentimiento personal y no queda nada que perder. Aprendieron que las focas no necesitan paracaídas para sobrevivir.
Solo necesitamos entrenamiento y la voluntad de utilizarlo. La conferencia continuó. Ella los guió a través del escape, el tiroteo y la extracción. No era para presumir, ese no era el punto, sino para mostrarles que todo lo que estaban aprendiendo en BUD/S tenía aplicaciones en el mundo real en situaciones que parecían imposibles. Después de clase, varios candidatos se acercaron a ella. Suboficial Bennett. Eso fue increíble. Fue supervivencia. Y todo lo que necesitas para sobrevivir a situaciones imposibles, lo estás aprendiendo ahora mismo en este entrenamiento. Prestar atención. Sigue adelante porque algún día podría ser tú el que se caiga de un edificio y tendrás que recordar que las focas no entran en pánico. Nos adaptamos. ¿Te dolió? La caída es como el infierno. Se rompió 3 costillas en la clavícula. Pero el dolor es solo información. Te dice que está dañado. No te impide funcionar si no lo permites. Ella sonrió. Y el dolor valió la pena porque completé la misión, extraje con éxito y viví para contar la historia. Eso es lo que importa. Una candidata se quedó atrás hasta que los demás se fueron. Suboficial Bennett. Estoy en la semana 14. La semana del infierno casi me arruina. A veces pienso en dejarlo. Todo el mundo piensa en dejarlo. La semana del infierno está diseñada para hacerte pensar en ello. Pero no renunciaste. Incluso cuando te tiraron de un edificio. No renuncié porque renunciar no era una opción. La misión no se completó. Mi equipo necesitaba extracción. Tenía información que salvaría vidas. Riley la miró a los ojos. Encuentra tu razón. La razón por la que estás aquí. La razón por la que estás dispuesto a sufrir un entrenamiento que parece diseñado para destruirte. Aférrate a esa razón cuando todo duele y dejarlo parece más fácil. Esto es lo que hacen las focas. ¿Cuál es tu razón? Riley pensó en la azotea, la caída, los matones del cártel que habían asumido que ella moriría, la reputación que se había ganado como la sombra americana, el fantasma que no podía morir por algo tan simple como la gravedad. Mi razón es que alguien tiene que estar dispuesto a hacer cosas imposibles. Alguien tiene que ser la persona que no se rinde incluso cuando lo arrojan desde un edificio de 8 pisos. Podría ser yo. Se ajustó el cabestrillo. La clavícula se estaba curando, pero lentamente. Encuentra tu razón. Aférrate a ella y superarás este entrenamiento. Lo creo. La candidata asintió. La determinación reemplazó el cansancio en sus ojos. Gracias, suboficial. Riley la vio irse, luego miró al océano donde las candidatas BUD/S estaban siendo sometidas a la tortura del surf, una evolución del entrenamiento diseñada para empujarlas más allá de su punto de quiebre en agua helada. Ella había pasado por eso. Lo había pasado todo. Demonios, a prueba de ahogamiento, tortura del surf, el aplastante estrés físico y mental que forjaba focas de humanos comunes. Y luego la habían arrojado desde un edificio de 8 pisos y sobrevivió usando solo el entrenamiento que le dieron. Eso es lo que eran las focas. No sobrehumanas, no invencibles, solo entrenadas a un nivel que hacía que lo imposible pareciera rutinario. Entrenadas para sobrevivir a situaciones que mataban a todos los demás. Entrenadas para adaptarse cuando las cosas salían mal y encontrar soluciones donde la gente normal solo veía muerte. La habían arrojado desde una azotea pensando que la gravedad acabaría con el trabajo. Aprendieron que las focas no necesitan paracaídas para sobrevivir. Solo necesitan entrenamiento, física y la absoluta negativa a morir fácilmente. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.